Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosísima mañana que el Padre nos está regalando. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde la palabra de Dios fluye con libertad para llenar nuestro espíritu de paz, de tranquilidad, de amor y llevarnos a la revelación completa de la palabra del Señor. El día de hoy quiero ministrar la palabra a través del tema tiempo. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, a la altura del verso 16. Dice el apóstol Pablo aquí: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito sea el Señor. Wow. Cuando leo esta carta me doy cuenta de un padre espiritual hablando a sus hijos espirituales. ¿Y por qué digo de un padre espiritual? Porque puedo ver en cada una de las palabras escritas aquí en esta carta la preocupación del apóstol Pablo para que el pueblo, que esa iglesia que él fundó, ese pueblo de Cristo que él estableció en Éfeso, pues ande con diligencia, busque primeramente las cosas espirituales, se enfoque en hacer la voluntad del Señor, andando con limpio corazón y con una vida espiritual impecable. Y el apóstol Pablo le dice: no podemos estar como aquellos que están perdidos, no podemos caminar como aquellos que no tienen un norte, no podemos estar viendo las cosas como el hombre natural. Tenemos que ver las cosas de manera espiritual. Esto es contextualizando, porque ciertamente, aunque no dice la palabra exactamente así, pero sí claramente nos muestra que el deseo de Pablo es que no caminemos como los demás, sino que caminemos de manera diferente conforme al llamado que se nos hizo. Y él dice en el verso 14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Luego dice: miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Luego en el verso 17 dice: por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En todo tiempo el hombre de Dios debe buscar cuál es la voluntad de Dios, porque esta es agradable y perfecta. Ahora bien, ¿qué acontece? El apóstol Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y entonces ahí lo que nos hace referencia es cómo el enemigo básicamente nos roba el tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de peso espiritual para la eternidad con Cristo, sino más bien que nos lleva a que nuestros tiempos se diluyan. Nos enfocamos en cosas terrenales que nos roban la paz, que nos roban el gozo, que nos roban la tranquilidad, bendito sea el Señor Jesucristo, que nos causan estrés, que nos intranquilizan, bendito Dios, porque andamos muchas veces detrás de las cosas materiales, esas cosas naturales que perseguimos con afán, ya sea conocimiento, ya sea bienestar económico, etcétera. Y todo eso nos roba el tiempo que le debemos dedicarle a Dios. Entonces, cuando no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para pasar a solas esa intimidad con el Señor, pues claramente tu vida espiritual se debilita y te desenfocas de la voluntad del Señor, te desenfocas del llamado de Dios, y todo esto traerá sobre tu vida, como decía el día pasado, una ruina repentina. Y eso le pasó a David. David tenía una vida de oración. David oraba en la mañana, en la tarde, o sea, a las 6, cuando iniciaba el día, 3 oraciones hacía: 6, 12 y 3 de la tarde. O sea, y este hombre en un momento de descuido espiritual simplemente cayó en pecado con Betsabé. Lo que entendemos nosotros por esta palabra es que su tiempo se diluyó en guerras, su tiempo se diluyó en batallas, su tiempo se diluyó en hacer aquellas cosas que Dios le había mandado, pero se olvidó de pasar tiempo con Dios. Entonces nosotros como hombres de Dios muchas veces nos enfocamos en hacer las obras que Dios nos ha mandado, sin embargo se nos olvida pasar tiempo con aquel Dios que nos mandó a hacer las obras. Y el tiempo del apóstol Pablo nos dice aquí de pasar más tiempo con Dios, de enfocarnos en lo que Dios quiere. Y para saber lo que Dios quiere tenemos obligatoriamente que pasar tiempo con Él para conocer su voluntad. Así que en esta mañana te invito a que le dediques tiempo a la meditación de la palabra, que le dediques tiempo a la presencia del Señor, que le dediques tiempo a la oración, que le dediques tiempo a la lectura de la palabra, y esto va a fortalecer tu fe de una manera tal que vas a ser invencible en el mundo espiritual, y los espíritus inmundos no podrán hacerte caer, no tendrán forma de derribarte, porque tú estás cimentado en la palabra del Señor, que es la roca, la cual es Jesucristo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que a partir del día de hoy aprendamos nosotros a aprovechar bien el tiempo que tenemos en esta tierra. Amén y amén.